Saludos hermanos, les habla Craulio de la Cruz. Estamos aquí con la finalidad de llevarle un video un poco diferente a lo que le hemos estado llevando anteriormente. El objetivo de este canal ha sido evangelizar y queremos utilizar esta plataforma para tales fines. De hecho, le habíamos pedido por mucho tiempo a nuestro hermano diácono Elix Castro que estuvieran haciendo las preguntas que ustedes quisieran, comentarios, para nosotros responderla de una manera a la luz de la palabra, que es el objetivo. Entonces, hoy ese ha sido el principal objetivo que hemos tenido, poder compartir con ustedes las preguntas que nos hicieron nuestros amigos y las respuestas que le iremos dando ya basado en los evangelios. Nuestro hermano Elix, como siempre, que ha estado aquí acompañándonos, dándonos todo el soporte y dándonos todas esas buenas meditaciones, será el encargado de responder todo lo que nos toca hoy. Elix. Saludos y bendiciones, hermanos. Espero que se encuentren todos bien y esperamos que este video que hemos preparado aquí en Católico Hoy sea para crecimiento espiritual y para adquirir conocimiento y sabiduría dentro de nuestra fe de la Iglesia Católica, en la cual todos profesamos, y sobre todo en la palabra de Dios, de la cual nos dejamos llevar nosotros para contestar las preguntas que muchos de ustedes nos han hecho a través de los videos que subimos en la meditación diaria y en otras preguntas que nos han hecho a través del canal. Así que con mucho gusto vamos a ir poco a poco, de una forma simple, contestándole estas preguntas lo mejor que nosotros podamos. Y así crecemos nosotros y crecen ellos también. Correcto. Y no se olviden siempre hacernos las preguntas, enviarnos las preguntas. No se desesperen si ustedes ven que no las contestamos de una vez. Muchas de ellas, nuestro hermano Elix la vive contestando directamente online. Pero de lo contrario, la que no puedan contestar, la estaremos contestando por aquí o le estará llegando directamente a ustedes. Así que ese es el objetivo y esperemos que les guste. Entonces, bueno, a lo que vinimos, como decimos en mi país. Una de las preguntas que hizo uno de nuestros hermanos fue, ¿por qué los sacerdotes no se casan? Ok, realmente esta es una pregunta que quizás se la podría contestar mejor un sacerdote, pero yo, por ser diácono permanente de la iglesia y estar constantemente junto con sacerdotes, inclusive mi hijo mayor, varón, es sacerdote, puedo contestarle en base al conocimiento obvio que como sacerdote y miembro del clero de la iglesia tengo. Fíjate, en la iglesia latina, los sacerdotes y ministros ordenados, a excepción de los diáconos permanentes como yo, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Si vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, Mateo capítulo 19, versículo 12. Vamos a buscarle por aquí, Mateo capítulo 19, versículo 12. Ustedes también lo pueden buscar allá en sus Biblias. Dice así: hay hombres que nacen incapacitados para casarse. Hay otros que fueron mutilados por los hombres. Hay otros que por amor al reino de los cielos han descartado la posibilidad de casarse. Entienda el que pueda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como vemos, en efectos, todos los sacerdotes están obligados a observar la continencia perfecta y perpetua por el reino de los cielos y por tanto quedan sujetos al celibato. Es decir, lo dice nuestra palabra, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que hay algunos que por amor al reino de los cielos deciden no casarse. Y eso precisamente es lo que sucede con nuestros sacerdotes. Los sacerdotes voluntariamente deciden no casarse y vivir una vida célibe, o vivir el celibato. Y entonces, ¿qué es el celibato en sí? Bueno, mira, el celibato es un don de Dios. Este celibato sacerdotal es un don peculiar de Dios. Lo dice el Código de Derecho Canónico en el numeral 277, que es parte del don de la vocación y capacita a quien lo recibe para la misión particular que se le confía. Por ser don, tiene la doble dimensión de elección y de capacidad de responder a ella. Conlleva también el compromiso de vivir en fidelidad al mismo don. Es decir,
por ser un don. ¿Qué es un don? El don es un regalo de Dios. Dios nos regala unos dones a nosotros. A estos hermanos sacerdotes, Dios les ha regalado el don del celibato. ¿Por qué? Porque viene a través de su vocación. La vocación es un llamado que Dios nos hace, ¿no? A mí me hizo la vocación al llamado al matrimonio, como a ti, Claudio. A mí me ha hecho un segundo llamado en la vocación al diaconado permanente. Al sacerdote lo llama a entregar su vida por el reino de los cielos. Él voluntariamente decide aceptar ese llamado que lleva el don del celibato. Por lo tanto, él se entrega voluntariamente, lo dice bien claro, lo dice bien claro. Él elige esto voluntariamente y se entrega y es célibe para el resto de su vida, ¿no? No se casa, no convive con ninguna mujer. Es decir, Dios le da la capacidad y le da la gracia a este hombre, como tú y como yo, Claudio, de mantenerse célibe. Y no solamente a él, también a las hermanas consagradas, las llamamos monjitas, hermanas consagradas. Hay hombres, se llaman en inglés brothers, que son consagrados, que no están casados y uno de los votos un voto célibe ante la iglesia por el resto de su vida, ¿no? Aparte de los sacerdotes. Pero hablando específicamente de los sacerdotes, esto es una vocación, es un llamado, es algo voluntario que ellos escogen para y por amor a Dios y por amor a la iglesia, que somos tú y yo. ¿Y usted entonces no es célibe? ¿Usted no le pide el celibato? Claro que no. ¿Por qué? Porque yo soy diácono permanente. El diácono permanente se casa, ¿no? El diácono permanente se casa. Yo fui diácono después de estar casado. O sea que su principal objetivo fue casarse primero. Mi primera vocación es el matrimonio. Y de eso vamos a hablar en adelante, porque hay una pregunta que nos hicieron referente al diaconado. Le vamos a abundar un poquito más en eso. Además hay un video que lo pueden buscar también en Católico Hoy, que yo hablo del diaconado permanente, que especifica bien claramente qué es el diaconado permanente. Pero en mi caso, sí, yo estoy casado porque no soy sacerdote, yo soy diácono permanente. Hay otra cosa muy importante, Claudio, que les quisiera hablar. Fíjate, el celibato permite al ministro consagrado unirse más fácilmente a Cristo con un corazón entero y dedicarse con mayor libertad al servicio de Dios y de los hombres. Por ejemplo, si vamos a la carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, versículos 32 al 34, la vamos a buscar, Corintios 7, primera de Corintios 7, versículos 32 al 34. Dice así, lo vamos a leer. Yo los quisiera ver libres de preocupaciones. El hombre sin casar se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Al contrario, el que está casado se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposa y está dividido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como dicen en mi país, más claro no canta un gallo, ¿no? En efecto, como sugiere San Pablo, un hombre no puede entregarse de manera tan plena e indecisiva a las cosas de Dios y al servicio de los demás hombres si tiene al mismo tiempo una familia por la cual preocuparse y de la cual es responsable. Es decir, yo me pongo como ejemplo. Como diácono, yo asisto al sacerdote en la iglesia y muchos parroquianos inclusive me han dicho, usted podría ser sacerdote. Pero en realidad es que muchas veces vemos simplemente lo que se ve ahí en el altar y las vestimentas son muy parecidas y yo como diácono puedo bautizar, puedo casar y hacer series de cosas para asistir al sacerdote. Pero la realidad es que muchos de los católicos inclusive no conocen cuál es la labor de un sacerdote. Por ejemplo, yo les puedo decir, ya les dije al principio, dos razones principales. Una, porque tengo un hijo sacerdote y otra porque siempre estoy con sacerdotes como diácono, asistiéndoles, ayudándoles. Miren, el diario vivir de un sacerdote, por ejemplo, se levantan temprano en la mañana, digamos a las 6, 5:30 de la madrugada, a hacer sus oraciones respectivas del día, tienen misa, después de la misa tienen compromiso de visitar los hospitales, llevar la comunión, dar unción de los enfermos. Durante todo el día tienen personas, parejas que vienen buscando ayuda, parejas que vienen a casarse, gente sola que viene buscando dirección espiritual, buscando... es
el sacerdote está escuchando problemas, situaciones, dando sugerencias durante todo el día. Y la noche, ¿por qué? Porque usualmente los que estamos activos en la iglesia sabemos que la mayoría de las reuniones, de los grupos, todas estas cosas suceden ¿cuándo? En la noche. Por lo tanto, el horario de un sacerdote, podríamos decir un ejemplo, es desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ok, aparte de eso, el sacerdote es el que da la unción de los enfermos. Por lo tanto, si hay alguien que está muriendo en una emergencia en el hospital, ¿a quién llaman? Al sacerdote. A las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. Yo he tenido la oportunidad de hablar con mi hijo, que me llama a las 2:30 de la noche y estoy yo despierto. Y ¿por qué tú me llamas tan tarde? No, es que voy de camino para el hospital a ungir a una persona que está moribunda. O sea, esa es la vida de un sacerdote. Ahora, figúrense en ustedes si ese sacerdote estuviese casado. Si yo le presentara algo así a mi esposa, no estuviera casado por 30 años. Definitivamente que no. ¿Por qué? Porque no vas a poder dedicarte plenamente. De manera que por esa razón también, en la lógica, podríamos decir, de una manera lógica, lo hace así también la iglesia. ¿Por qué? Para que este hermano pueda dedicarse plenamente al servicio de los reinos de los cielos. Y uno puede decir, bueno, pero tú le sirves a Dios también. Claro, yo le sirvo al Señor también, hermano, claro, le sirve, pero no en esa dimensión. No podríamos tener la oportunidad de hacerlo de esa manera porque no tendríamos el tiempo. Además, el sacerdote se prepara por nuevo 10 años en un seminario. Esa preparación es un discernimiento para ellos saber si su vocación al sacerdocio, si eso es que Dios lo está llamando, y eso incluye el celibato. Por lo tanto, eso para ellos no es un peso, sino más bien un regalo de ellos para Dios por ese don que Dios les ha dado. Además, fíjense, otro punto más, el celibato sacerdotal se apoya en el celibato de Cristo. Fíjate, Claudio, Cristo vivió célibe. El celibato practicado por los sacerdotes encuentra un modelo y un apoyo en el celibato de Cristo, sumo pontífice y sacerdote eterno, cuyo sacerdocio es participación en el sacerdocio ministerial. Así que realmente nosotros nos corresponde como católicos apoyar a nuestros sacerdotes, orar por esos ministros que han dejado todo para servirnos a ti y a mí como laicos, a la iglesia. Así que oremos mucho por ello. Okay. Otra de las preguntas que uno de los hermanos que están en nuestro canal nos hacen es, ¿por qué los sacerdotes son los únicos que celebran misa? Bueno, esto no es tan fácil de explicar, pero se lo voy a decir en propias palabras. Básicamente, el ministerio sacerdotal, el sacerdote es el único que puede celebrar la misa, el único que puede escuchar confesión y dar la absolución, y el único que hace la unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque el sacerdote es el único ministro consagrado que se le ungen las manos. Por ejemplo, yo soy un ministro consagrado también como diácono permanente, pero yo recibo el evangelio. El sacerdote recibe el cáliz y el obispo le unge sus manos. ¿Por qué le unge sus manos? Este ministerio apostólico se transmite con la imposición de las manos. ¿Cómo esto surge? Desde los apóstoles hasta el día de hoy. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe a su amigo Timoteo, y lo podemos ver en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 6. Dice así, te recomiendo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, podemos ver que Pablo, los apóstoles le impusieron las manos a él. Por ejemplo, en Hechos 13:3, dice, en ese capítulo ahí completo lo pueden leer, vemos que Pablo andaba con Juan, uno de los apóstoles, y de un momento dado, Juan y él se separan. En esa separación entendemos que Juan impuso las manos sobre Pablo para que él continuara su misión, ¿no? La misión que él llevaba. De la misma manera, Pablo impuso las manos sobre Timoteo, y en Timoteo 5:22, que lo vamos a leer ahora, Timoteo 5:22, primera Timoteo 5:22, podemos ver cómo Pablo le da instrucciones a Timoteo cuando él vaya a imponer las manos sobre otra persona. Dice en Timoteo 5:22, dice, primera Timoteo 5:22,
no impongas a nadie las manos a la ligera, no sea que te hagas cómplice de los pecados del otro. Podemos ver en esa palabra de Dios, podemos ver que realmente la iglesia no hace las cosas a la ligera. Se toma su tiempo. O sea, un sacerdote está preparándose por mucha cantidad de tiempo. La iglesia está observando su comportamiento, su aprendizaje, ese don que Dios le ha dado, ¿no? Por eso Pablo así mismo le dice a Timoteo. Ahora, ¿qué más podemos ver ahí? Que hay una sucesión. O sea, desde el primer papa, que fue Pedro, hasta el Papa Francisco ha habido una sucesión. Ha habido unos obispos que han impuesto las manos a otros. Por ejemplo, el obispo de su diócesis, de la diócesis que usted pertenece, ha sido ungido, le ha impuesto las manos otro obispo que viene en esa sucesión. Por eso, esos hermanos son los únicos que pueden celebrar la Santa Eucaristía, los sacerdotes. Por eso a nosotros como católicos nos corresponde orar mucho por las vocaciones sacerdotales, ofrecerle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, para que el Señor, si Él los está llamando a esa vocación, ellos puedan responder a ese llamado que Dios le hace. Perfecto. Entonces, diácono, ¿cuál es la responsabilidad de un párroco? Ahorita usted describió todo lo que un sacerdote hace. Pero el párroco como tal, como jefe de esa parroquia, ¿cuáles son sus funciones? Fíjate, en primer lugar, el párroco es exactamente eso mismo. Tú lo acabas de decir, es jefe de la parroquia. Es pastor de esa comunidad. Digamos, en el pueblo en la ciudad del pueblo de Bogotá, por decir un nombre, en Colombia. En este pueblo hay un párroco. Hay un obispo que es el de esa diócesis, que es el pastor de toda esa diócesis. En esa parroquia, él es el pastor de esa comunidad, el jefe de esa comunidad. Como párroco, ¿qué le corresponde? Vamos a hablar, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, y sucede en todos los países, pero específicamente aquí en los Estados Unidos, donde estamos nosotros. El párroco es a la misma vez el pastor espiritual de esa comunidad. Por lo tanto, ese párroco es el que dirige todas las funciones pastorales de esa comunidad, es decir, el que lleva a cabo, que coordina el catecismo, que tiene unas personas que le ayudan, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver dentro de su parroquia a nivel pastoral, a nivel espiritual, también en la forma administrativa se desempeña. ¿Por qué? Por ejemplo, si es una parroquia grande, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay parroquias grandes, digamos de 3.000, 4.000 familias, esa persona usualmente tiene un administrador dentro de la parroquia, que es el que corre todos los aspectos financieros, todo ese tipo de cosas, pero va coordinado con el párroco, que es el jefe de toda esa comunidad. Entonces, él es el jefe general de esa comunidad. También está el vicario, que posiblemente han escuchado la palabra vicario, padre tal. El vicario es el asistente de ese párroco, ¿no? El vicario viene segundo, va después de él. Él, en caso de que el párroco no esté, él es el que responde como responsable de esa comunidad. Cuando el párroco está, pues él es el que le ayuda a ese párroco. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que tenemos dos comunidades, americanas y las que hablan español, de parroquias, por ejemplo, pues hay un vicario de la comunidad en español. Aún así, muchas parroquias, pues si el sacerdote, el párroco es bilingüe, pues maneja las dos, pero siempre tiene unos vicarios que le ayudan en las diferentes áreas dentro de la parroquia. Pero en realidad esa es la responsabilidad del párroco. Una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque tiene que obviamente trabajar en dos aspectos, en el aspecto pastoral espiritual y en el aspecto administrativo. Okay. Una pregunta que ahorita se me quedó cuando usted hablaba de la parte de diácono. ¿Debo estar casado para ser diácono? Fíjate, el diaconado en sí, el diácono permanente siempre está casado. ¿Por qué? Porque usualmente se ha casado ya, se ha sido ordenado después de estar casado. Ahora, antes de explicarte mejor eso, quiero leer en la primera de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 8 al 10. Primera de Timoteo 3, versículos 8 al 10. Dice así, hablando un poco sobre los diáconos. Los diáconos también han de ser hombres respetables y cumplidores, moderados en el uso del vino y que no busquen dinero mal ganado. Hombres que guarden el misterio de la fe en una conciencia limpia.
que primero se pongan a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, sean aceptados como diáconos. Que del mismo modo las mujeres sean estables, no chismosas, sino serias y cumplidoras. Los diáconos deben ser hombres casados una vez solamente, hombres que sepan dirigir a sus hijos y su propia casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí vemos un ejemplo en la palabra de Dios de lo que es un diácono permanente. No, está casado, tiene una esposa, no vive el celibato obviamente, Exacto. tiene hijos, etcétera, etcétera. El diácono, el diaconado está en la iglesia desde muchos años, desde el principio de la iglesia. Se escogieron como servidores. Inclusive la palabra diácono viene de la palabra diaconía, que quiere decir servidor, servicio, ¿no? Viene de servicio, es un servidor de la iglesia. El diácono se casa porque tiene ya hace su primer sacramento, como yo. Yo, por ejemplo, llevo 30 años de casado con mi esposa Lucy y después yo llevo 3 años de diácono permanente, ordenado, es decir, tuve 27 años de casado sin ser diácono todavía, ¿no? Y hay una diferencia muy grande. Ahora, hay también, que ya veo lo que viene la pregunta tuya, la que hicieron las personas a través del canal, es porque hay diáconos transitorios. ¿Qué es un diácono transitorio? El diácono transitorio es un hermano que está en preparación para ser sacerdote. Es decir, el sacerdote antes de ser ordenado sacerdote es ordenado diácono transitorio y siempre va a ser diácono. O sea, mi hijo y yo tuvimos la oportunidad de estar por un año siendo diáconos los dos. Mejor dicho, sirviendo como diáconos los dos, porque él siempre va a ser diácono, ¿no? El orden es permanente, es como el matrimonio, el sacramento del matrimonio es para siempre, la orden del diaconado es para siempre, la orden del sacerdocio es para siempre. Por lo tanto, el diácono transitorio va a ser sacerdote. Si usted decide ser diácono, esto casi nunca pasa, usualmente sucede cuando ya, la persona que va a ser diácono ya va a ser sacerdote, casi nunca pasa. Pero digamos que una persona quiere ser diácono permanente y no está casado, una vez este hermano es ordenado diácono, jura celibato. Yo no juré celibato porque fue primero. Porque ya fui un hombre casado. ¿Entiendes? Por ejemplo, si mi esposa y yo, que llevamos 30 años casados y Dios me la cuide y me le dé muchos años más, porque no sé qué sería mi vida sin ella, déjame aclarar esto del principio. Mi esposa falleciera antes que yo y yo sintiera ese llamado a continuar el sacerdocio, sí lo puedo hacer. No porque yo quiera, claro está, hay una preparación, tendría que ir al seminario y continuar hasta ser ordenado como sacerdote. Okay. Eso sí podría ocurrir, pero una persona que no está casada, después que se ordena diácono permanente, si ese fuera el caso, no se puede casar porque jura celibato. Yo, por ejemplo, vuelvo y repito, si mi esposa falleciera, no me puedo casar. Lo dice la palabra de Dios, de ahí lo saca la iglesia. Okay. Vamos a repetirlo. En el versículo 12, en Timoteo, primera de Timoteo 2, capítulo 3, versículo 12, dice, los diáconos deben ser hombres casados una vez solamente. Sí. Por eso, si ese fuera mi caso, no podría casarme nuevamente, tendría la opción de quedarme como diácono permanente, o si siento ese llamado, esa vocación a continuar el sacerdocio, lo podría hacer a través de una preparación en un seminario y unos estudios más, los cuales me ordenarían obispo como sacerdote. Perfecto. Una pregunta que he estado viendo ahora, sobre todo ahora que estamos en el tiempo de Adviento, y creo que por eso fue que vino la pregunta. Dice, ¿por qué cambian los colores en la vestimenta de la misa? Bueno, los colores cambian en la vestimenta de nosotros, de los sacerdotes. Usualmente la vestimenta del altar va combinada con el color que tiene el sacerdote y el que tengo yo. Y de hecho, aunque no está en la pregunta, lo voy a aclarar porque lo explico en el video del diaconado permanente. La gente muchas veces, inclusive me llaman padre al final de la misa. Yo muchas veces les aclaro, otras veces ya lo dejo. La misma gente me dice padre y lo dicen con cariño, sin una mala intención. Pero la vestimenta del sacerdote y la del diácono, aunque son el mismo color, son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque la vestimenta del sacerdote es abierta. Se llama diferente, se llama casulla, es abierta en los lados.
es una casualidad. Él se la pone por encima y queda abierta a los lados. Mi vestimenta se llama, no es la misma que el sacerdote. La vestimenta mía tiene unas mangas alrededor. O sea, se llama dalmática. Tiene unas mangas aquí. O sea, si yo levanto los brazos, usted va a notar que tiene la manga completa. Si el sacerdote levanta el brazo, nota la apertura aquí alrededor. Igual que la estola mía va cruzada, que es esto mismo que tiene aquí. Este es el símbolo del diaconado, ¿eh? La estola va cruzada. La estola del sacerdote va sobre los hombros de él. Esa es la diferencia. Ahora, ¿por qué cambian los colores? Que era la pregunta. Los colores en la iglesia cambian porque la iglesia se divide en un año, tiene un año litúrgico, que lo comenzamos hace uno o dos domingos atrás, cuando comenzó el tiempo de Adviento. Por ejemplo, en el tiempo ordinario, que es la mayoría del tiempo, o sea, es separado de lo que es la Cuaresma, de lo que es el tiempo de Adviento, etcétera, etcétera, se llama el tiempo ordinario. En ese tiempo se usa la vestimenta verde. Es la más que ven siempre, la vestimenta verde. Simboliza esperanza, simboliza el seguir al Señor. El tiempo ordinario simboliza esperanza a esa venida de Jesucristo que vino para salvarnos y redimirnos a todos del pecado. Por eso se viste de verde el sacerdote y el diácono durante el tiempo ordinario. Ahora bien, por ejemplo, ahora, en este tiempo de Adviento que estamos viviendo, que cuando estamos grabando este video, comienza el tiempo de Adviento, comienza 4 semanas antes de la Navidad. En ese momento se usa el color morado o púrpura. Se usa también durante los 40 días de la Semana Santa. Son 40 días antes de la Semana Santa. Usamos el color morado, que son 2 fechas importantes para los católicos, ya que resumen nuestra fe. La preparación al nacimiento, que es el Adviento, y la Cuaresma, que celebramos la muerte y la resurrección del Señor. Este color simboliza la penitencia, el arrepentimiento y la profunda preparación antes de fechas tan importantes. Asimismo, es posible que hayas visto que cuando un sacerdote va a confesar a alguien, se pone una estola morada también, una banda de tela, ¿no? Que es una estola que va por encima de los hombros, así en esta forma de aquí, del cuello de color morado. Esta hace referencia a la penitencia debida por nuestro pecado. De esa manera se utiliza el color morado. Por ejemplo, el color blanco. En Navidad, en Pascua, en fiestas de santos, en fechas especiales de la iglesia, el sacerdote viste de blanco durante las celebraciones litúrgicas, al igual que el diácono, si hay un diácono asistiéndolo. Este simboliza la alegría, la pureza y la paz, características de cada una de las celebraciones. De ser una ocasión especial, domingo de resurrección, la celebración de un patrón, etc., el sacerdote puede sustituir el blanco por dorado o plateado. Se utiliza en esos tiempos. Pero usualmente cuando vean un sacerdote vestido de blanco, sus vestimentas de blanco, y el diácono que está asistiéndolo, es porque hay una celebración, ¿no? De un santo, de un doctor de la iglesia, etcétera, etcétera. Siempre son fechas especiales de la iglesia, fechas de fiesta, y por ejemplo, Pascua y Navidad. El color rojo, es otra vestimenta que ven en color rojo, simboliza la sangre derramada por Cristo, mártires o la fuerza del Espíritu Santo. El sacerdote lo utiliza en las fiestas que hacen referencia a la pasión de Jesús, por ejemplo, el Domingo de Ramos, el Viernes Santo lo utiliza el sacerdote, y también en las fiestas que hacen referencia al Espíritu Santo, o sea, Pentecostés. Por ejemplo, el fuego de Pentecostés, y en los días cuando se recuerda la memoria de algún mártir de la iglesia. Los mártires son las personas que han muerto por defender la fe. Defender la fe. El color azul, esto no se utiliza mucho, pero lo pueden ver. El color azul caracteriza la pureza en la Iglesia Católica, hace referencia a la Santísima Virgen. El privilegio de los sacerdotes de utilizar este color en sus ornamentos solo se poseía a los sacerdotes en España, eso al principio, luego fue transferido a todos los países de habla hispana y solo podía utilizarse en el día de la Inmaculada Concepción.
Sin embargo, hoy en día en todo el mundo los sacerdotes en las fiestas marianas, fiestas dedicadas a la Virgen María, utilizan ornamentos azules. Por eso el color azul se utiliza. El color rosa es una vez al año. O sea, no sé, de hecho, si nos fijamos en la corona de Adviento, tiene 3 velas moradas y una color rosa. Y ese día precisamente el sacerdote y el diácono, si le está asistiendo, su vestimenta es color rosa. Este color simboliza relajación de la penitencia y se utiliza en la misa de Gaudete, que es el tercer domingo de Adviento, y en la Atare, tercer domingo de Cuaresma. Se utiliza en 2 ocasiones. Cuando hacemos referencia a que este color es una relajación de la penitencia, quiere decir que en medio de un tiempo en donde los católicos estamos llamados a la oración y al sacrificio como medios de preparación para grandes festividades, la liturgia nos regala un día de gozo, un día como que decimos de relax. De relax, estamos relajados y por eso muestra ese símbolo en el color rosa. Debemos tener consciente de que nuestra iglesia lo basa todo en símbolo. Esto viene desde el pueblo judío. O sea, nuestra iglesia católica nace de la religión judía, no nace de los judíos. Jesucristo era judío. Y de todos esos tiempos se utiliza mucho simbolismo en vestimenta, en colores, etcétera, etcétera, las imágenes. De manera que por eso la iglesia usa muchos símbolos. Pero es bueno que nosotros como católicos los conozcamos, por si alguien nos pregunta, sepamos qué contestarle. Bueno, hermanos, yo creo que te han quedado bastante claro con las respuestas que nos ha preparado nuestro hermano Elix. Seguiremos trabajando en esto, seguiremos apoyándonos en las palabras, en las lecturas del Evangelio, en el catecismo nuestro y todas las informaciones que nos brinda la iglesia para poder orientarnos y evangelizarnos. Así que un católico preparado debe de ser siempre, no solamente cuando está dentro de la iglesia. Así que esperamos verlo próximamente en otro nuevo video que estaremos preparando para ustedes con muchísimo amor y muchísima alegría. Entonces nuestro hermano diácono nos dará la bendición final para que, como todos los videos que terminamos, sea así orientado por nuestro Padre Celestial. Bendito sea Dios que pudieron escuchar, mis hermanos, y que el Señor los acompañe y los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta luego. Hasta la próxima.